El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al Dr. Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El Dr. Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Definitivamente la muerte es un tema triste. La muerte separa a seres queridos. Y la muerte, hermanos amados, no queremos que llegue a nuestro hogar, pero desafortunadamente va a llegar. Va a llegar porque así está establecido, que los hombres, amén, deben de morir. Y después, como la palabra nos dice, el juicio. Aquí tenemos una historia muy conocida, la historia de María y Marta y Lázaro. Eran hermanos, amén, y vivían en una aldea llamada Betania. Betania quiere decir casa de dátiles. Tuve la oportunidad, cuando fui a dar clases en Israel, de visitar Betania. Y tuve también la oportunidad de penetrar en la tumba de Lázaro. Tuve un privilegio de no simplemente entrar o penetrar la tumba de Lázaro, sino de acostarme en el lugar donde pusieron el cadáver de este hombre hace miles de años atrás. Por la configuración de la tumba, pude notar que este hombre había muerto de una enfermedad que posiblemente era lepra. La palabra no dice que era lepra, pero la configuración de la tumba es similar. Cuando alguien tenía lepra en Israel, usaban este tipo de tumba para enterrar los leprosos. Usualmente el que moría de enfermedades, por decirlo así, más simples, los enterraban en lo que se conoce como osorios, la forma judaica de enterrar. Y este lugar, Betania, es un lugar muy interesante. Nunca me olvido que cuando estuve ahí me llamó la atención un factor, que se me acercaron muchas niñas y venían a venderme algo. Y me acuerdo que me decían Triesta Tela Camela, o sea, la estrella, amén, de los 3 camellos. En otras palabras, se estaban refiriendo. Ellas habían tatuado o habían conseguido unas figurines que ellos habían hecho de madera de olivo, donde habían hecho ahí talladamente 3 camellos y habían puesto una estrella que era supuestamente la estrella de Belén. Y me llamó la atención un factor de que hablaban varios lenguajes. Hablaban hebreo, hablaban inglés, hablaban español y hablaban alemán. Y claro, porque los niños son bien receptivos a aprender. Y en Israel, que es un país que va mucho turista,
y hablan muchos lenguajes. La gente que va, pues los niños rápidamente con su mente fresca, joven, se le hace fácil aprender lenguajes. Y aparentemente esa era la situación con todas estas niñas, muchas niñas. Nunca había visto yo tantas niñas frente a una tumba. Eso sucedió frente a la tumba de Lázaro. Como Lázaro, la tumba de Lázaro es un lugar turístico hoy día, amén, y lo han remodelado, por lo menos la parte de afuera, la parte interna permanece como ha estado por los siglos. Alabanza el nombre del Señor. Pero aquí murió este hombre. Y este hombre, la Biblia declara y dice que era amigo de Jesús. Y que no solamente era amigo de Jesús, la Biblia relata y dice, alabanza el nombre del Señor, de que Jesús le amaba. Y este lugar, pues se había convertido así como un tipo, por decirlo así, un tipo de hotel para Jesús. Porque cuando Jesús descendía del norte, amén, de Galilea, y llegaba al sur, se quedaba en casa de María y Marta y Lázaro. Y le hacían comida y le preparaban, amén, alimentos, gloria al nombre del Señor. Y Jesús tenía una afinidad, amén, humanamente hablando y también espiritual, por supuesto, con esta familia. Sucede, todos conocemos de que este hombre se enferma, amén. Y en su enfermedad me llama algo la atención. Jesús, siendo Dios y omnisciente, visita esta casa y ve que este hombre está enfermo. Mas sin embargo, no le sana. El Señor ministraba a tantas personas y dice que sanaba a la gente. Mas sin embargo, visita una casa donde hay una persona llamado Lázaro, que la palabra dice que Jesús le amaba, mas sin embargo no le sana su enfermedad. Y esto posiblemente trajo un poco de trauma, quién sabe, en estas dos hermanas, María y Marta. Y posiblemente hubieron ciertas tipos de dudas o tal vez ciertos pensamientos de que porque Jesús llegaba a la casa de María, Marta y Lázaro, y estas mujeres le preparaban comida al Señor, amén, como la palabra de Dios registra. Mas sin embargo el Señor nunca sanó a Lázaro. La palabra dice entonces de que Jesús se apartó de ese lugar y Lázaro cayó en gravedad. Y estas hermanas le enviaron un mensajero a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Pero aparentemente en ese espacio de tiempo que este mensajero salió de la casa de Lázaro y María y Marta a encontrarse con Jesús, Lázaro fallece, Lázaro muere. Entonces, alabanza al Señor, cuando notifican de la muerte de Lázaro, amén, Jesús decide venir, alabanza el nombre del Señor. Y esto trajo cierta incomodidad, por decirlo así, principalmente en Marta, porque Marta representa un principio que le quiero hablar en este mensaje. Y María representa otro principio en este momento dado. El asunto está de que Lázaro muere y lo sepultan, lo entierran, y ya hacía 4 días que este hombre había muerto. Es raro porque ya olía a mar. Hay varios factores que pudieran explicar por qué este hombre olía a mar. Número 1 es, amén, el calor intenso que hace en Israel. Y aunque era una cueva, la cual yo pude personalmente entrar y ver, era bastante profunda. La descomposición del cuerpo estaba siendo manifestada externamente fuera de la tumba, porque ella dice que hiede ya. O sea, todo el que pasaba frente a la tumba decía que olor desagradable sale de esa tumba.
La segunda razón pudiera ser el tipo de enfermedad que murió, que posiblemente hubiera sido lepra y hubiera causado que el cuerpo se corrompiera en cierta forma y causara este mal olor. Pero eso también tiene un significado espiritual. Pero en el verso 38 de Juan 11:38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Todos sabemos, y yo enseño a nivel mundial y en las iglesias locales y en las iglesias nacionales, que Jesús siempre, cuando hacía un milagro, tenía una revelación detrás. Siempre que él hacía algo, usaba las circunstancias humanas o naturales que sucedían para hacer un milagro, y detrás de ese milagro estaba escondido una revelación de Dios. Alabanza en nombre del Señor. Jesús escogió los milagros que iba a hacer. Hubieron muchas cosas que la Biblia dice, amén, que Jesús no hizo. Alabanza en nombre del Señor. Por ejemplo, dice la palabra que hubo una ocasión de que sanó a todos, pero en otra ocasión sanaba a uno y dejaba a los demás enfermos. Porque el ministerio del Señor era para revelar, amén, el gobierno divino, amén, de Dios. Y Él no vino aquí a satisfacer gente. Él vino aquí a cumplir una revelación, amén. Dios revelado al mundo en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué representa Lázaro? ¿Qué es lo que Lázaro, este hombre, representa en sí? ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios da tanto énfasis en que un hombre muere y lo sepulten en el cementerio? Amén. Y que dos hermanas se preocupan, amén, tanto por esta situación. Mucha gente murió en Israel en los tiempos de Cristo. En los tiempos de Jesús todos los días moría gente. Todos los días enterraban personas. Notamos en la palabra que Jesús mismo, alabanza el nombre del Señor, aunque se encontró con más, amén, estuvo, hermanos amados, en 3 funerales. Bendito el nombre del Señor. Estuve en el funeral de la niña de 12 años. Cuando estaban allí, amén, haciendo el funeral en la casa de la niña. Y cuando Jesús llegó, todos sabemos que el Señor le resucitó. También estuve en el funeral, hermanos amados, del joven que iba a ser enterrado y que llevaban de camino. Él detuvo, amén, la procesión de la funeraria. Amén. Y también levantó al joven, en el nombre del Señor, del ataúd. Y ahora se encuentra en otro funeral, en el funeral de Lázaro. Alabanza el nombre del Señor. Vemos entonces de que Jesús siempre en su ministerio usaba la circunstancia para revelar algo de parte de Dios. Lázaro, lo primero que tenemos que notar es que tiene una revelación profunda. Este hombre representa la iglesia gentil. Este hombre personifica la iglesia gentil de Jesucristo. Pero aquí en este diálogo del Espíritu Santo de Dios, comienza a decir cómo se encuentra la iglesia gentil personificada en Lázaro. Ahora, hay varias cosas que hay que entender. La Biblia dice Jesús profundamente conmovido. Esa palabra conmovido, embriomai en el griego, implica, hermanos amados, fuerza. Alabanza al nombre del Señor. O sea que Jesús en este momento sintió una fuerza, sintió un poder. Alabanza al nombre del Señor por lo que estaba pasando. Este hombre que representa a la iglesia gentil, yo quiero que usted mire cómo el Espíritu Santo de Dios despliega, amén, y muestra en una forma clara
como la iglesia gentil, que somos ustedes y yo, amén, se encontraba o se encuentra delante de los ojos del Señor, y lo que el Señor hace para purificar, limpiar su iglesia gentil. La Biblia dice, mire esto, vino al sepulcro. El sepulcro representa, bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, el lugar donde se han encerrado, amén, verdades y cosas, amén, en contra de la iglesia. Es el lugar donde Lázaro estaba enterrado, sepultado, y representa ese lugar donde las cosas negativas, las verdades han sido trastornadas, amén, y se han cambiado los principios de la palabra de Dios y se encuentran encerrados en ese lugar. En otras palabras, que como Lázaro representa a la iglesia gentil, dentro de la iglesia gentil hay encerradas muchas cosas negativas fuera de lo que el Señor esperaba de su iglesia. Se encuentran en ese sepulcro, amén, espiritualmente hablando. Están ahí, están encerradas en la iglesia gentil. Cosas, amén, que no permiten darle vida a la iglesia. Cosas que Jesús tiene que erradicar para que la iglesia vuelva a vivir y tomar vida. Están ahí representadas en ese sepulcro, donde no puede salir, porque la iglesia personificada en Lázaro, amén, está encerrado en ese sepulcro y no permite, amén, que la verdad pura, que las cosas santas de Dios entren en su iglesia, ya que está simbólicamente hablando, yo repito, en la persona de Lázaro muerta. Ahora, mira lo siguiente, dice la palabra. Era una cueva. Nótese cómo el Espíritu Santo sigue añadiendo detalles a este sepulcro. Siempre que el Espíritu Santo habla y añade detalles, tienen definiciones espirituales. Mire qué importancia el Espíritu Santo decide dar más información del sepulcro de Lázaro. No lo hace porque quiere que usted y yo sepamos realmente la configuración geográfica de la tumba, sino porque tiene revelaciones, amén, de lo que pertenece al estado de la iglesia muerta gentil personificado en Lázaro. ¿Qué representa entonces la cueva? La cueva representa el estado oscuro de la fe de la iglesia, porque esa cueva era oscura. En esa cueva no entraba luz. En esa cueva, hermanos amados, lo que había era humedad. Por tanto, la iglesia gentil se encuentra no simplemente en un sepulcro de cosas negativas, de falsas enseñanzas, de falsos pensamientos, de falsas manifestaciones, sino que el estado espiritual de la fe de la iglesia está en tinieblas. No hay luz. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Dios, siempre que se habla de Él, se habla de luz. Entonces implica que la luz, la revelación de Dios, no está entrando en la iglesia gentil, porque está muerta, está encerrada en un sepulcro de negatividades, de pensamientos opuestos a la palabra de Dios. Y no simplemente eso, se encuentra en una cueva que representa el estado oscuro de la fe. La fe no alumbra, la fe está muerta. Ahora, ¿a qué se deben estos dos factores? ¿Por qué la iglesia gentil, en la cual usted y yo somos partícipes y miembros de la misma, se encontraba así, en esa condición espiritualmente hablando?
Bueno, el mismo Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios siempre, amén, da la respuesta a todo. La palabra se explica ella misma. Tiene toda la respuesta, toda pregunta. Lo importante es que usted y que yo, como Jesús dijo, tenemos que escudriñarla, tenemos que buscarla, tenemos que encontrar la revelación de Él. Muchas personas, como decía yo ayer en la conferencia que daba, quieren, amén, de que Dios le hable, de que Dios le use, de que Dios, amén, le dé revelación, pero no sacan el tiempo para escudriñar la palabra, para leerla, para compaginar una revelación con otra, para que el Espíritu Santo de Dios, amén, comience, así como hacía con el aceite, en los 4 ingredientes de la santa unción, movilice, sea el vehículo de la revelación de Él. Entonces llegamos a la iglesia, cargamos una Biblia, nos sentamos y repetimos todo lo que escuchamos. No hay palabras frescas, no hay maná diario, hermanos amados. Seguimos entonces con un maná lleno de gusanos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que simplemente escuchamos. Personas que no indagamos en el Espíritu. Personas que no buscamos, amén, y decimos, por ejemplo, como en este caso, porque el Espíritu Santo de Dios muestra que en un tercer funeral hay un misterio tan grande de la iglesia gentil que está en un sepulcro que representa, hermanos amados, alabanza el nombre del Señor, ese lugar donde están los principios de la iglesia encerrados y muertos. En una cueva donde está, hermanos amados, el estado oscuro de la fe, donde la luz de Dios no penetra en esa fe muerta. Ahora, si usted sigue mirando, dice la palabra, tenía una piedra puesta encima. Nótese que esa piedra fue puesta. Esa piedra no estaba allí. Esa piedra fue puesta. Y fue puesta, hermanos amados, por personas. Ahora, la piedra o la roca tiene 2 simbolismos en la palabra. Uno positivo y uno negativo. El positivo, cuando habla de piedra o roca, es de que Cristo es nuestra roca. Y cuando habla en el aspecto positivo de la roca o de la piedra, está hablando de las grandezas de Dios. Pero cuando habla negativamente de la piedra, como por ejemplo Ezequiel 36:26, que dice, y yo quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne, está hablando negativamente. Ahora, los hombres pusieron esa piedra. ¿Y qué representa esa piedra? Esa piedra representa, hermanos amados, mire, lo que el hombre ha hecho para cubrir, para mantener la fe oscura, para mantener primeramente una cosa, que la luz de la revelación no penetre. Segundo, que la voz de Dios tampoco se escuche dentro de la iglesia. Alabanza el nombre del Señor. ¿Cuántos le glorifican y le alaban? Bendito el nombre del Señor. Es importante que usted entienda estos principios bíblicos, porque mucha gente a veces, hermanos amados, no entiende estas cosas. Lee la palabra, escucha la palabra, hermanos amados, tradicionalmente hablando, pero ¿qué sucede? No tiene la revelación de Dios. Ahora, esa piedra representa de que el hombre ha hecho cosas para que la iglesia continúe muerta, para que nadie pueda entrar, para que la luz de Dios, del Espíritu, la revelación no penetre, y para que la voz de Dios tampoco se escuche en la iglesia que está personificada en Lázaro y está muerto. Ahora, ¿cómo el Señor penetra en la iglesia gentil? ¿Cómo el Señor penetra en usted y yo, que somos la iglesia gentil? Hay varias cosas que hay que hacer. Nótese que Jesús no quitó la piedra, porque Jesús, con todo y su poder, mire,
el Señor derrumbó las murallas de Jericó. Él podía con un soplo sacar esta piedra, pero hay un principio. Hay cosas que Dios no va a sacar a menos que usted y yo participemos en esa limpieza espiritual. Y ahora esa es la palabra. Dijo Jesús, quitar la piedra. Si ustedes quieren, dice el Señor, que yo levante mi iglesia, si ustedes quieren que la luz de la revelación mía entre. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.